¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Hoy es 2 de marzo del 2020 y este es su programa Punto Crítico aquí en Radio 10, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México, acá en la alcaldía y en la caldera del diablo, ¿verdad? Hace un montón de calor. Acá en el sur de la Ciudad de México, en Tlalpan. Puede vernos por Facebook y YouTube. También puede escribirnos a radio10.mx@gmail.com. Todo con letrita. Por favor, escríbanos. Ustedes hacen del programa. Y platíquenos cómo les ha ido con el coronavirus. En los controles, Paco Valderas, como siempre, que nos hace señas. Roberto González. ¿Qué tal? ¿De qué nos vas a hablar hoy, Roberto? Hoy voy a hablar de un personaje de ficción que ya se hizo realidad. El Gran Hermano. Van a ver por qué. Vas a hablar del Gran Hermano, entonces. Sí. Va a estar bueno. Susi González no está, ya saben que anda en cuestiones académicas, pero por supuesto va a enviar sus participaciones un día sin nosotras. Ya sabe a qué se refiere esto. Yo soy Paco Hernández y por supuesto que va a estar el condenado manual del político siniestro. Y como ya se dieron cuenta, tenemos un gran invitado de lujo. Hoy nos acompaña Héctor Cerezo del colectivo Cerezo y que fueron los primeros presos de conciencia del presidente Vicente Fox. Hoy lo vamos a entrevistar. ¿Cómo te va, Héctor? Pues muy bien, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. No, y gracias por aceptarlo, ¿eh? ¿No te fue complicado llegar hasta acá? No, les comentaba que es mi rumbo, Por acá. fue Rumbo. fácil llegar. Bueno, pues vamos a poner un poquito en contexto si les parece bien. El pasado 16 de febrero, me corrige si me equivoco un poco. Ya sabes que luego nuestros decanes no nos dan toda la información, ¿verdad? No es cierto, no tenemos a nadie, pero vamos a suponer que tenemos se siente bien asistentes. decirlo. Pero no te voy a poner en mal, no te vas a poner mal. Pero siente bien decirlo, Que ¿verdad? tenemos asistentes, pero Sí, la verdad sí. no tenemos a nadie. Muy bien, el pasado 16 de febrero se cumplieron 11 años de su puesta en libertad como los primeros presos de conciencia del presidente Fox. Vamos a regresar un poquito en el tiempo para que la gente nos entienda a qué nos referimos con el colectivo, cómo salió el colectivo Cerezo, ¿no? El día 8 de agosto del 2001 hace unas explosiones con unos petardos caseros en unas sucursales de Banamex. ¿Es correcto esto? En 3 sucursales. En 3 sucursales. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Esto se atribuye luego con por medio de comunicación, las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo. 5 días después, nuestra querida PGR, con sus, ya sabemos, sus investigaciones, atrapan a los terroristas, mejor conocido como los hermanos Cerezo. Es correcto esto, ¿verdad? 5 días después, mediante unas investigaciones, los atrapan a ustedes. Bueno, yo les platico la anécdota de que Y platícanos. nosotros vimos en televisión la noticia. Estabas viendo la televisión y de repente Estallaron unos petardos. te preguntas igual que nosotros, ¿qué pasaría, no? No, y yo le dije, pobre de los que agarren, ¿no? Sí. 5 días después, el pobre de los que agarren éramos nosotros y otras 2 personas. Pero ¿no? platícanos más, ¿cómo pasó ese día? ¿Cómo fue? Ya está la anécdota y creo que ahora ya te puedes reír de ella, pero 5 días después tocaron a su puerta y no tocaron. Bueno, sí, no tocaron, la culpa es de Antonio porque dejó la puerta abierta, entonces pudieron entrar rapidísimo. ¿Ah, y fue terrible porque 5 días después, detienen a 5 personas, entre ellos 3, 2 de mis hermanos y yo, y bueno, entran a las 6 de la madrugada, Ejército, PGR, AFI en ese entonces, sí. Que por cierto, el encargado de la Policía Federal era Gersmanero. Gersmanero, Sí, vaya. casualidades. Qué casualidad. Sí, él tuvo que ver en ese asunto. Y también García Luna. Así, y por muchos supuesto, de los por que supuesto. En ese tiempo eran comandantes que hoy están acusados de corrupción y otras miles de cosas más. Todo ese equipo que hoy está siendo investigado fue el equipo que nos detuvo, que nos acusó falsamente de haber colocado esos petardos y además nos dotaron de habilidades que no teníamos, que al mismo tiempo, en el mismo día, a la misma hora, los colocamos las mismas personas en 3 bancos diferentes. Ahorita vamos para allá, pero platícanos, ¿por qué ustedes? ¿Por qué no los vecinos de enfrente? ¿Por qué los hermanos Cerezo, que no nada más fueron ustedes? Pero ¿por qué los hermanos Cerezo? ¿Por qué les gustó ustedes para aplicar la ley de esa forma? Teníamos un perfil de estudiantes, Bueno. jóvenes que habíamos hecho trabajo comunitario en zonas indígenas, Nayarit, Veracruz, habíamos sido activistas de la huelga en 99-2000, y teníamos un perfil que ellos consideraron en su momento que con el cual podían armar esta acusación. También tenemos una tradición de la familia también de luchadores sociales, entonces les permitió encuadrar. Un perfil adecuado, Claro. para eso y para hacer una noticia convincente, ¿no? Exactamente. ¿Te parece bien eso? Sí, todavía me acuerdo en la
La prensa es amarillista, que no quiero decir nombres, y caen peligrosos terroristas, ¿no? Sí, sí, sí. Y no es una estrategia, bueno, no era una estrategia en ese momento para callar voces que fueran disidentes. Por supuesto. Las dos cosas a la mejor. Habían ya expulsado a 500 estudiantes activistas de la universidad, de la UNAM. Había pasado la huelga y sí generó miedo en muchos activistas, que inclusive hubo profesores que nos negaron, grupos de activistas que también nos negaron, no los conozco, nunca estuvo aquí, etcétera, etcétera. Otros sí nos apoyaron muchísimo, pero sí generó miedo dentro de ese sector estudiantil activista, diciendo, si les hicieron a ellos eso, a nosotros que nos podían. Pero tiene mucho sentido tu pregunta, Roberto. A mí me parece que de un solo tiro mataron dos pájaros. Uno, actúa rapidísimo. 5 días tengo a los culpables. ¿Cómo lo hicimos? No les vamos a decir, pero en 5 días tenemos los culpables, como lo siguen haciendo hoy en día. Resuelven el misterio. Y 2, me deshago de algunas personas que luchan por los derechos humanos. Buen golpe, ¿no te parece? Sí, y por eso inmediatamente estamos 3 días en PGR, en Camarones, e inmediatamente a penales de máxima seguridad, y estuvimos aislados, creo que cerca de 30 días, sin poder comunicarnos. Entonces también fue una política de los detengo, los aíslo, no pueden decir que no pueden decir que sí, etcétera, y mientras les da tiempo para fabricar. Dime, ¿en qué momento entra Digno Ochoa ahí? Bueno, Digno Ochoa también fue una coincidencia. Que una amiga de mi hermano Alejandro la conocía. Okay. Y conocía a otra abogada también muy muy buena, Pilar Noriega, que era del mismo bufet jurídico. Entonces la amiga de mi hermano le habla a Pilar, Pilar se comunica con el bufet jurídico, y quien nos va a visitar al penal de máxima seguridad es Digno Ochoa, Pilar Noriega y Leonel Rivero. Los 3 abogados, era un bufet muy progresista que defendió casos de Guerrero, de ecologistas, de mujeres. Y ella fue al penal, vi a mi hermano Alejandro, cada quien así que se dividieron y asumieron la defensa jurídica del caso. Desgraciadamente, pues en octubre, un día antes de la primera audiencia, pues nosotros hemos sostenido que fue víctima de una ejecución extrajudicial. Por muchos casos, pero en alguno con ustedes, ¿está bien relacionado con ustedes? ¿Crees? Sí. Bueno, fue como el cúmulo de casos, no fue por nuestro caso, aunque sí, una vez que asumió la defensa jurídica nuestra, le llegó su última amenaza de muerte, eso es real, le llegó el correo, es algo público, que ella menciona que al haber asumido este caso le llega nuevamente otra amenaza de muerte. O sea, fue la gota que derramó el vaso de las amenazas que ya tenía. Exactamente. Déjame decirte algo, Roberto, y ahorita que nos dé su punto de vista, ¿por qué pasó lo que pasó? Fíjate nada más. Finalmente se les acusó de terroristas, de asociación delictuosa, almacenamiento de armas, almacenamiento de cartuchos y almacenamiento de artificios. Pero nunca, al final no los acusaron de los petardos en las sucursales de Banamex. Cuando pasó esto, tú pensabas, seguramente vamos a salir, ya no nos están acusando de lo que supuestamente hicimos. ¿Qué pensabas en ese momento? Bueno, al inicio lo que pedía el Ministerio Público eran 75 años de prisión. 75 años. Porque si sumabas terrorismo y además era delincuencia organizada, posesión de armas, cartuchos, o sea, decíamos, sí, vamos algún día a salir, ¿no? Pero sí fue algo, sí, brutal, porque días antes estábamos en la universidad tomando clases y a la otra semana estábamos en el penal de máxima seguridad. Y es más, en el área que le llaman conductas especiales, o sea, el área de castigo dentro del penal de máxima seguridad. Y en ese momento, claro, sabíamos que algún día íbamos a salir, pero realmente no sabíamos si iba a ser 1 año, 20 años o 30 años. ¡Wow! Tremendo esto. ¿Y cómo se puede sobrellevar un confinamiento de este tipo en un penal de máxima seguridad? Ya con cierto humor siempre les decimos que no teníamos opción, porque no podíamos salir, ¿no? Estábamos ahí, efectivamente. No, pero yo creo que el confinamiento quiebra a cualquiera. Pues no, porque afortunadamente ya habíamos leído muchos libros, éramos estudiantes que sí leíamos, pues éramos medio ñoños en ese aspecto. Y entonces ya habíamos leído la biografía de Siqueiros, ¿no? Preso, de José Revueltas, preso, ¿no? Para mencionar como mexicano, bueno, desde Benito Juárez, varias personalidades. Y a nivel también internacional, una experiencia que nos ayudó es un periodista checoslovaco, Julius Fusik, reportaje al pie de la horca. Y nosotros decíamos, bueno, si ellos estuvieron en peores condiciones, él en condiciones del fascismo,
estuvo prisionero, y a pesar de todo eso fue gente que luchó, que fue creativa, que escribió, otros pintaron. Decíamos, bueno, nosotros sí estamos en situaciones difíciles, pero no tanto como ellos estuvieron, y es nuestro deber también, y es un deber ético, pues y así como luchamos afuera, tenemos que luchar adentro. Entonces, hoy ya le llamamos mecanismos de afrontamiento, ya una palabra así ya muy pomposa, ajá, pero ahí era resistir la adversidad, siendo lo más creativamente posibles y adaptándonos a esas condiciones por muy dolorosas, pero que nos permitieron luchar. Lo dice fácil, Roberto, pero sí, y lo dice ya hasta con cierta ironía y humor, pero 7 años y medio ahí. No es cosa pequeña. Pues sí, la juventud, casi yo me aventé de los 22 a los 30, ¿no? Wow. ¿No? Eso sí es algo que sí, ya reflexionando dices, claro, bueno, sí me aventé en la juventud. Tal vez por eso pues, también como que resistimos más, ¿no? Bueno, yo creo que la juventud te permite resistir, pero también esa actitud que no solo tú, sino también tus hermanos tomaron, de no dejarse vencer por la adversidad, sino hacer algo positivo. O cómo nace por ahí esta idea de volverse más abiertamente defensores de los derechos humanos. Bueno, en realidad nosotros como presos vivimos un proceso de lucha, de resistir. Antonio escribió como 300 poemas, yo tengo una novela, cuentos, escritos políticos, ahí tenemos dibujos también, cuadros, sí, ahí los tenemos, sí, en el libro. Malísimos, pero sí, ¿no? Ahorita hablaremos de eso, Sí, cualquier artista que los ve dice, ay, pobrecitos, estaban presos, ¿no? Estaban confinados. Eso nos perdona muchas cosas, pero quienes realmente aprenden y se apropian de la herramienta de los derechos humanos es, en primera instancia, mi hermano Francisco, mi hermana Emiliana, los amigos de la universidad que conforman lo que en ese entonces se llamó el Comité Pro Libertad de Hermanos Cerezo y Pablo Alvarado Flores. Uh-huh. Economía del lenguaje, todo el mundo le empezó a decir Comité Cerezo. Uh-huh. ¿No? Pues sí, además era más fácil de recordar. Claro, y ellos realmente son los que aprendieron la herramienta de derechos humanos de organizaciones mexicanas, pero también de Sudamérica y Centroamérica, y son los que crean al Comité Cerezo como una organización, primero como un comité que luchaba por la libertad de los hermanos Cerezo, y en el transcurso del tiempo empezaron a decir, bueno, es que no son los únicos presos, no es la única injusticia, no solamente hay presos, hay ejecutados, desaparecidos. Cuando nosotros salimos de prisión en el 2009, ya el Comité Cerezo ya es una organización de derechos humanos, al cual nos integramos. Claro. Ya una vez estando el comité, se da una diáspora, se empiezan a hacer otros comités a nivel nacional. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se da ese fenómeno? Ahora sí que en su momento más álgido, el Comité Cerezo tenía Comité Cerezo Puebla, Comité Cerezo Michoacán, Comité Cerezo Guadalajara, Comité Cerezo Madrid, Comité Cerezo Barcelona, la Ciudad de México, y se fue construyendo toda una red de apoyo, luchando por la libertad. Cuando salimos, pues sí, mucha gente dice, pues ya cumplimos, ya salieron, ya nos dedicamos a otras cosas. Incluso otros se convirtieron, en ejemplo el de Puebla, en otra organización de derechos humanos, ya con identidad propia. Y nosotros lo que hicimos fue pues, replantear todo el trabajo, los ejes, creamos áreas y consolidamos junto con los compañeros que ya estaban trabajando lo que hoy es el Comité Cerezo México. Que por cierto, nos dieron el premio de la paz de Aquisgrán, Alemania, en el 2012. Somos jurados del premio Sergio Méndez Arceo en Cuernavaca. Y bueno, también nos tocó cosechar un poco de lo que los compañeros y las compañeras trabajaron durante nuestra estancia. Pues yo creo que formar un grupo de lucha por los derechos humanos es algo que no es fácil. Y no es fácil en aquella época, no es fácil en este momento. Vemos que los derechos humanos son una materia que incomoda casi a todos los gobiernos, y a pesar de que todos los tratados que firman los países y se comprometen a defender los derechos humanos, parece que es la piedrita de todos los gobiernos, unos más, otros menos, piedra grande y piedra chica, pero son incómodos. ¿Por qué crees que se deba eso aquí? Pues porque estamos no solamente denunciando, documentando esas graves violaciones de derechos humanos. Nosotros nos hemos especializado en graves violaciones a derechos humanos en contra de luchadores sociales. Y tenemos un informe anual, cada agosto lo sacamos, llevamos creo que 9 años sacando ese informe. Y efectivamente les duele no solamente la denuncia, sino que lo documentes, lo sistematices y lleves eso a nivel nacional, internacional, y que cuando ellos vayan a otro lugar les digan, sí, pero mira usted, sexenio de Calderón, 56 luchadores sociales víctimas de desaparición forzada, documentado que fueron autoridades, con nombre, apellido, lugar, perpetradores. Claro que te vuelves
tan incómodo que ya sumamos todos estos 19 años de existencia, 12 amenazas de muerte. Wow. Wow. O sea, no solo 7 años y medio en la cárcel, Sino las sino amenazas. aparte amenazados de muerte en libertad. Que no es nada bonito. Nada bonito. Pero a ver, a pesar de todo esto, hay una evolución, siento yo, no sé si compartas, hay una evolución de la sociedad que cada vez es más consciente de su propio poder, que cada vez más se da cuenta de lo que tiene derecho de reclamar. Y que cada vez más también, en los últimos años, nada más en los últimos, se ha podido hacer leyes adecuadas como para poder defender los derechos humanos. Todavía falta ponerlos en práctica. En el papel ya están bonitos, ya quedaron muy bien, se han reconocido algunos otros derechos humanos. Pero en este transcurrir ha habido evolución. ¿Es más fácil ahora? ¿Tú lo ¿Era más percibes así, fácil Héctor? antes? Digamos que los gobiernos han aprendido a simular de mejor manera. Esa es una buena Excelente respuesta. Excelente Sí, sí, México respuesta. es el país que más tratados internacionales Sí, de sí, derechos sí, ha sí, firmado. correcto. Y cualquier problema lo convierte en una ley. Y dice, ahí está la respuesta. Desgraciadamente las estadísticas es que siguen ocurriendo las graves violaciones de derechos humanos. 61,000 víctimas de desaparición según cifras oficiales, Ujú. ¿no? Y el gran problema en el país es que si bien hay más conciencia de los derechos, la ciudadanía tiene más conciencia. El gobierno incluso ha aprendido a hablar como si conocieran y respetaran los derechos humanos. Existe en México tal grado de impunidad que el perpetrador, al no ser sancionado, vuelve a cometer las mismas violaciones. Y vuelve, y vuelve, y vuelve, y vuelve, porque el mensaje que está dando el gobierno es que puedes hacerlo y no hay ninguna consecuencia. Ujú. Penal, ética, moral, no hay consecuencia. Hoy lo que tenemos es eso, que los perpetradores del pasado siguen en el mismo estado, en el mismo gobierno. Y son los mismos que siguen aplicando políticas aparentemente de seguridad, y las consecuencias es que estadísticamente pues no baja la violencia. Estuvieron 7 años y medio en la cárcel. Los torturaron. Leo en Sí. tu libro. Y alguna parte que tú en especial la dedicas antes de salir. Pero además los mueven para romperles el espíritu. A ti te mandan a Puerta Grande. A Puente Grande, A Jalisco, Toño lo mandan a Matamoros. Matamoros. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo lo resintieron? Volviendo a la pregunta. También fue algo, bueno, hoy podemos decir que hasta cierto curioso, con un poco de ironía. En el 2005, antes de que nos trasladan, habíamos logrado que incluso el mismo Consejo Técnico del Penal de Máxima Seguridad haya dicho que éramos presos modelos. Porque estudiábamos, trabajábamos, hacíamos deporte, no nos metíamos Pero en no nos problemas. dejaban acercarse a muchos, según dice Toño. En No, su no, tiempo. claro. Sí. Pero así logramos que oficialmente dijeran, son presos modelos. Son los, O sea, los buenos. Salió una nota en el periódico que éramos presos porque hacíamos todo lo que el sueño de todo carcelario, ¿no? Meses después, a través de los medios de comunicación, por la misma lucha que también porque hicimos huelgas de hambre dentro del penal, ¿no? De 15 días, otro de 30 días, para poder tener libros, para poder tener periódico, para poder tener patio, visitas, etcétera, etcétera. Se da una coyuntura que inicia, la militarización del país inicia en los penales de máxima seguridad. El ejército toma el control de los penales en el 2005, ¿no? Y nos convierten, vienen las notas periodísticas, en que de presos modelos, incluso hay un artículo de una periodista que dice así, de presos modelos a los incitadores de los penales y Exacto. organizadores de máxima seguridad. Exacto. Entonces, de presos modelos, según ya asesorábamos narcos, organizábamos las Exactamente. huelgas a nivel nacional, y como medida el penal para que no siguiéramos organizando todo eso, que ni siquiera teníamos comunicación entre los hermanos, o sea, éramos de diferentes módulos y todo eso, pues una venganza realmente del Estado por las denuncias que habíamos hecho de lo que se vivía, no solamente en contra de nosotros, sino en general de los presos. Pues nos mandan Matamoros, Guadalajara, y otros lo dejan en el Estado de México, pues para evitar el contacto, las visitas y las denuncias, ¿no? Prácticamente. Terrible, ¿eh? Les tocó no solo la injusticia de apresarlos por un delito no cometido, sino además la coyuntura política, los cambios sociales, el cambio de estilo, como decía. Excelente, me gustó eso. Nosotros decimos, decían, bueno, es que era Fox, la transición a la... Bueno, unos creían que era la transición a la democracia, nosotros siempre le decimos que era la transición a la derecha, pero hasta Lorenzo Meyer se equivocó, ya después corrigió. Pero
esta coyuntura muy difícil para nosotros decimos, si hubiéramos estado con Calderón, no hubiéramos estado presos, hubiéramos No hubieran desaparecido y nunca nos hubieran encontrado para pronto. Así es. Entonces sí nos permitió en esa coyuntura que el gobierno quisiera mostrar resultados, y por eso nos presenta. Claro. Bien maltrataditos, pero nos presenta. ¿Y cómo es, cómo es que logran ustedes la libertad? ¿Cómo le hacen? Ya Bueno, sabemos que hay un despacho que los apoya y además colectivos. Y una presión social, ¿no? Había presión social. Sí. No sé qué tan grande, pero sí la había. Yo lo recuerdo claramente. Por eso me asocié mucho a ellos, a estos delincuentes. Pues los empecé a conocer de lejos. Y me daban miedo, la verdad, pero no se acercan. No es cierto. Había cierto apoyo social, ¿correcto? Sí, se empezó a generar. Sí. Fue poco apoyo, mucho miedo. Y Sí. primero los estudiantes. Realmente muchas amistades y colectivos de estudiantes que ni siquiera nos conocieron. Sí les debemos que agradecer que nos abanderaron. Y desde que nos tuvieron en PGR, fueron a PGR a manifestarse. Cerraron insurgentes. Empezó el activismo. Posteriormente logramos, mediante la lucha y mediante un amparo, que Alejandro, a los 3 años y medio, lo declarara inocente. O sea, él sí es inocente, 3 años y medio en balde, etcétera. Pero en ese mismo amparo, que fue a los 3 al mismo tiempo, porque nos acusaban de él exactamente lo mismo, lo que hace la autoridad es, a él lo libera, pero a Antonio y a mí nos confirman la sentencia. Primero eran 13 años y medio, nos sentenciaron. Después en el amparo nos quitan el delito de terrorismo. Efectivamente, ningún delito del cual fuimos sentenciados se relacionó con lo de Banamex. Así. Pues eso, hasta el juez dijo, bueno, sí, no tuvieron nada que ver con lo de Banamex, pero ya está escrito, dicen, por los libros encontrados en su domicilio. ¡Wow! Sí. ¿No? Esas sí que son armas terribles. Hay un vínculo No parece ideológico, así, por lo menos hay un vínculo ideológico con grupos subversivos. Ándate. No, sí. Entonces casi preventivamente nos Sí. encerran. Sí, Roberto, porque según No, leí en el no. libro, ningún testigo, o sea, no existe testigo que diga, de la policía, encontramos algún artefacto, nada. No. Incluso hicieron firmar a un vecino que era menor de edad, a otro lo amenazaron, el otro no era su firma. O sea, legalmente, jurídicamente los abogados, porque una vez que ejecutan a Digna, pues el despacho se retira y entra otro equipo de abogados, dicen, es que jurídicamente su caso es bien fácil. Sí. O sea, no hay debido proceso, sí, pero hubo tortura, bla, 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 pero bueno, es político, jóvenes, Entonces, ni modos, ¿no? Y a eso nos enfrentamos, fue una lucha jurídica bastante fuerte, pero al final se logró, primero la salida de Alejandro a los 3 años y medio, luego de Pablo Alvarado, otro coacusado indígena náhuatl, que simplemente a él lo metieron para configurar el delito de delincuencia organizada, porque entre hermanos no se puede dar ese delito. claro, Liberan a Alejandro y necesitaban necesitan alguien. a otro, entonces el vendedor de calcetines en el mercado, Este. vas y tú eres, ¿no? Y nosotros realmente, Antonio y yo, fuimos sentenciados y pagamos una condena de inicio a final de 7 años y medio. O sea, nosotros, para el Estado, inclusivemente ahorita, somos, Pagaron ya su condena. pagamos y fuimos culpables. A la mitad de la condena ¿No? por Hasta buena la fecha, hasta la conducta fecha. y demás, ¿no? Tú estabas en Morelos. El último año, la misma lucha de los familiares, de los amigos, logramos que nos trasladaran de un penal de máxima seguridad a un penal de mediana seguridad. Primero a mí, luego a Antonio, en Azlacholoaya, Morelos. El último año ya fue como el propedéutico para la libertad. Sí, claro. ¿No? Ya había pastito y solecito. Se veía el sol ya. No, ya. Como No, es que platican que los dejaban salir a un cuadro de 10x10 Ujú. con 4 cámaras. O sea, No, y rejas, les decían el Sí. gallinero, ¿no? Porque El gallinero era todo les decían. dejado, ¿no? Ok. Bueno, pues tenemos que hacerte unas preguntas más difíciles. Ya cambiamos de sistema y de gobierno. ¿Tú cómo ves a Alejandro Encinas? Bueno, cambiamos de gobierno, no de sistema. Seguimos viviendo bajo el capitalismo y la mayoría son políticas neoliberales todavía. Aunque ya declaró que no, pero todavía. Bueno, la declaración ya está, vamos a ver luego. Vamos después. a dar el beneficio de la duda. Vamos por Sí, partes. Pues, no, vamos. Pero hay un cambio, sí hay un cambio. O sea, nosotros no decimos, es exactamente lo mismo, es peor. No, hay una nueva coyuntura, hay gente que sí quiere cambiar desde el gobierno, las políticas, se la cree y se vive y desvive ahí. Y hay otra parte que simplemente se cambió de piel, se puso la de morena y sigue haciendo exactamente lo mismo que venía haciendo. Ahí vemos que hay ese choque. Ya en materia de derechos humanos, desgraciadamente,
Las mismas promesas de una comisión de la verdad, de una amnistía a presos políticos y perseguidos, no se han cumplido, ¿no? Inclusive nosotros como organización somos parte de la campaña nacional contra la desaparición forzada que creamos desde el 2010, o somos parte. Llevamos un año sin interlocución con Alejandro Encinas. La última vez que lo vimos fue gracias a un plantón de 20 días en el Zócalo, que nos recibe, nos prometió muchas cosas, y llevamos un año donde no tenemos interlocución. Todos los casos que hemos acompañado no tienen seguimiento, ¿no? Ese es el gran problema ahorita. Uh-huh. Bueno, yo creo que todas estas afrentas a la sociedad, porque eso es una afrenta a la sociedad cuando a un luchador social se le detiene o a un periodista se le mata, que le quitas el derecho a la información a toda la sociedad, ¿no será tanta la masa ya acumulada que es dificilísimo desahogarlo? Sí, por supuesto, también se entiende eso y que también hay prioridades, ¿no? O sea, sabemos que en desaparición forzada la prioridad ahorita son los 43, es donde le están metiendo así que todos los kilos, pero desgraciadamente no solamente ya es lo que está acumulado, sino lo que se sigue acumulando. Sí, los 36. Porque sigue habiendo desapariciones, ejecuciones, y lo que se necesita no solamente es voluntad política de resolver, sino también crear la gente, el equipo, las instituciones para poder resolverlo. O sea, 61,000 desaparecidos y hay menos de 100 personas encargadas de esos casos. Pues no. O sea, es imposible. Claro. ¿No? Sí. Humanamente es imposible. Entonces necesita que la voluntad política se traduzca en instituciones, infraestructuras, recursos, para atender ese problema que, si bien no es del gobierno de Obrador, lo está arrastrando. Claro, Y entre menos lo resuelva, el costo político va a ser cada vez más alto porque las familias no van a dejar de buscar a su desaparecido. Claro. Se entiende. Bueno. Háblanos del libro. Con el corazón en su sitio, la historia de los hermanos Cerezo. Aquí lo tenemos. Platícanos, ¿por qué la idea del libro? Bueno, fue a petición de parte de muchas personas. Primero Sí, por sacamos un supuesto. libro así como de 400 páginas, nuestros escritos económicos, políticos, filosóficos de la cárcel, que muy poco lo leyeron, pero nos decían, bueno, está muy bien, pero platícanos qué sintieron en la cárcel y cómo lo vivieron. Entonces Toño, que es el poeta, dijimos, bueno, Antonio, a ti te toca coordinar ese esfuerzo. Le dijimos, es un libro lacrimógeno porque nada más lo abres y ya como que Es correcto, es correcto. Como es diciendo, correcto. ¿qué hubo? Sí. Y a él le tocó coordinar esta edición donde reúnen, pues sí, la historia de cómo vivimos, cómo sentimos ese proceso, no solamente nosotros que estuvimos presos, también nuestros hermanos que estuvieron afuera, las cartas que escribíamos por correo a nuestros padres, las cartas que nuestros padres nos escribían, sí pusimos algunos dibujitos, según nosotros los mejorcitos, pero bueno, y es un libro que también hay que destacar, es un libro gratuito. Ahorita ya vamos por la tercera edición, vamos a sacar otros 2,000 números, y también gracias a la Fundación Rosa Luxemburgo, que es la fundación que nos apoyó para sacar el libro y regalarlo prácticamente, ¿no? Okay. Bueno, muy bien. ¿Y dónde lo pueden obtener? Ahorita está agotada la edición, lo pueden bajar de internet de comitecerezo.org, ahí lo ven PDF, o inclusive la segunda edición nos la sacó la Brigada Paralela Libertad, del nuestro gran amigo Paco Ignacio Taibo II. Ellos sacaron como brigada una de las ediciones, y lo pueden, tanto en la brigada como en la página del comité, en PDF lo pueden bajar. Perfecto. En estos meses vamos a sacar la otra edición. Bueno, muy bien, pues muy bien. Muchísimas gracias. Mira, nosotros te agradecemos muchísimo que hayas aceptado esta invitación para que nos platiques de viva voz qué sucedió con este caso. Nos quedamos ya con un sabor de boca de que todavía hay mucho por hacer, de que todavía hay un camino grande por caminar y que pues hay que seguir el ejemplo de no dejarse vencer por todos los obstáculos. Muy bien. Pues igual te lo agradecemos. Última pregunta personal. ¿Todavía te sigues comunicando con tus padres como lo dice en el libro? No, ya no estamos presos y ya no tenemos esa necesidad. Ok, muy bien. Pues te invitamos a que te quedes con nosotros un rato más. Sí, cómo no, con mucho gusto. Los temas te van a gustar, bueno. Doc. Entonces, aquí le paramos con la entrevista. Él se queda con nosotros, del cual le agradecemos un montón. Ya sabe lo que le puede pasar si se quiere ir, ¿no es cierto? Vámonos a un corte y regresamos.